Bien, hoy vemos clase 4, criterios del integral y series P. Esto corresponde a la sección 9.3 del libro. Entonces comenzamos enunciando el criterio del integral. Entonces supongamos que tenemos una función f que es positiva, continua y decreciente para x mayor o igual que 1, o sea, en el intervalo 1 infinito. Y supongamos que a sub n es igual a fn para todo n, entonces la serie suma desde n igual a 1 hasta infinito de a sub n y la integral impropia entre 1 e infinito de fx diferencial x, ambas convergen o bien ambas divergen. Bien, observen antes de ver la demostración que esta igualdad nos asegura que todos los términos de la serie son positivos, bien, porque hemos supuesto por hipótesis que la f es una función positiva. Muy bien, entonces recuerden que para calcular esta integral impropia lo que uno hace es sustituye el extremo no finito por un valor finito, resuelve la integral en el intervalo 1n, por ejemplo, habiendo sustituido infinito por n, y una vez que resolvió la integral, lo que hace es hacer tender n a infinito. Eso es la forma en la cual se define la integral impropia en algún intervalo cuyo extremo no es finito. ¿Bien? Entonces vamos a trabajar siempre en un intervalo de la forma 1n, que acá lo tenemos en la gráfica, 1n y 1n. Entonces, consideremos las siguientes áreas. Bien, tenemos el área inscrita bajo la curva. En este caso, lo que tengo que calcular es la suma, o sea, claro, la suma de las áreas de estos rectángulos. ¿Cómo calculo el área del primer rectángulo? Recuerden que el área del rectángulo es longitud de la base por altura. Bien, en este caso, como hemos dividido el intervalo 1n en n-1 subintervalos de longitud 1, la longitud de la base para cada uno de estos rectángulos es 1. Por lo tanto, el área va a estar determinada por la altura. Bien, el primer rectángulo tiene altura f en 2. Bien, por lo tanto, el área del primer rectángulo es f en 2 por 1, que es la longitud de la base. Por lo tanto, el primer rectángulo tiene altura f en 2. De manera análoga, el segundo rectángulo tendrá área f en 3 por 1, que es la longitud de la base. O sea que el segundo rectángulo tiene área, f en 3. Y así sucesivamente, llegamos al área del último rectángulo, que será f en n, que es la altura, por la longitud de la base, que es 1. Por lo tanto, la suma de las áreas de los rectángulos inscritos bajo la curva va a ser igual a la suma desde i igual 2 hasta n de f en i, o sea, esta suma. De manera análoga, para la suma de las áreas de los rectángulos circunscritos, consideramos lo siguiente. El primer rectángulo, nuevamente, su área está dada por el producto de la altura por la longitud de la base. En este caso, la altura de este rectángulo es f en 1. La longitud de su base es 1, por lo tanto su área es f en 1. De manera análoga, el área del segundo rectángulo es la altura, que en este caso es f en 2, por la longitud de la base, que es 1. Por lo tanto, el área del segundo rectángulo es f en 2. Y así sucesivamente llegamos al área del último rectángulo, que es n-1, que es la altura, por la longitud de la base, que es 1. O sea que el área del último rectángulo circunscrito es f en n-1. Por lo tanto, tenemos estas dos sumas. La primera que nos da la suma de las áreas de los rectángulos inscritos, y la segunda suma, la suma de las áreas de los rectángulos circunscritos. Acá podríamos haber utilizado la palabra inscrito o inscripto. ¿Está bien? De cualquiera de las dos formas. Muy bien. Observen que a partir de estas dos sumas podemos asegurar la siguiente desigualdad. Bien. Como esta suma está por debajo del área determinada por la curva y esta está por arriba, vemos que esta suma va a ser menor o igual para cada n al integral entre 1 y n de fx diferencial x, que a su vez será menor para cada n que la suma desde i igual 1 hasta n-1 de f en i. O sea, el área bajo la curva varía entre la suma de las áreas de los rectángulos inscritos y la suma de las áreas de los rectángulos circunscritos. Bien, eso es para cada n. Muy bien.
Ahora, recuerden que la enésima suma parcial de una serie era la suma de los n primeros elementos de la serie. Recuerden que cada uno de estos f es un a de la serie, o sea, esto sería a1, esto es a2, así sucesivamente, esto sería an, o sea que esto es exactamente la enésima suma parcial. Si nos fijamos en la primera desigualdad, básicamente esta suma es la enésima suma parcial a la que le hemos restado el primer elemento, porque empieza desde i igual 2 en vez de empezar desde i igual 1. Bien, por lo tanto, si yo a la enésima suma parcial le resto el primer elemento, tengo que esta diferencia va a ser menor o igual que la integral entre 1 y n de f de x diferencial x. Si nos quedamos con esta desigualdad, vemos que si como yo puedo suponer primero que la integral impropia es convergente. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo haga tender n a infinito, esta integral converge a un valor finito. ¿Bien? Entonces, supongamos primero que nuestra integral impropia es convergente. Por lo tanto, al hacer tender, como dijimos, en infinito, esto me va a dar un valor que lo podríamos llamar L. Bien, entonces, como nuestra función f es positiva, a medida que n crece, esta integral cada vez aumenta su valor. Como es convergente, a ese valor lo llamamos L y además sabemos, o podemos asegurar que L acota esta diferencia para cada n. Bien, por lo tanto, para cada n, sabemos que ese n va a ser menor o igual que L más f en 1. Esto es una constante que acota a esta sucesión de sumas parciales para cada n. Bien, entonces ahora hagamos el siguiente razonamiento. Sn está acotada por L más f en 1 y además Sn es una sucesión monótona no decreciente. ¿Por qué es una sucesión monótona no decreciente? Porque habíamos supuesto que los a sub n de la serie son positivos. Por lo tanto, para obtener cada término de la sucesión de sumas parciales, lo que tengo que hacer es al anterior sumarle un número positivo, con lo cual esta sucesión es monótona no decreciente. En realidad es estrictamente creciente y está acotada superiormente por una constante. Por lo tanto, sabemos que esta sucesión converge. Con lo cual, como la sucesión de sumas parciales converge, la serie es convergente. Por lo tanto, si la integral impropia converge, la serie converge. Bien, ahora al revés. Supongamos que al hacer n tender a infinito, la integral diverge, o sea, esta integral impropia es una integral divergente. Bien, como para cada n esta integral acota inferiormente a esta suma parcial, si n tiende a infinito y esta integral diverge, necesariamente fuerza esa divergencia a que la sucesión de sumas parciales también sea divergente y por lo tanto nuestra serie sea divergente. Con lo cual ya tenemos nuestro teorema demostrado. O sea, si la integral impropia converge, la serie converge. Si la integral impropia diverge, la serie diverge. Bien. Esta aclaración es interesante. En realidad lo que nos dice es que el criterio lo podemos aplicar no necesariamente a partir de 1. Supongamos que uno tiene una serie que satisface las hipótesis a partir del término 23 y la integral de la función asociada en el intervalo 23 infinito converge, entonces la serie converge. Bien, veamos este ejemplo de cómo se aplica el criterio de la integral. Tenemos la serie suma desde n igual 1 hasta infinito de n sobre n cuadrado más 1. Naturalmente asociamos cada a sub n con la siguiente función, f de x igual a x sobre x cuadrado más 1. Bien, esta función es positiva y continua para todo x mayor o igual que 1. Bien, sabemos que es positiva porque en el intervalo x mayor o igual que 1, tanto numerador como denominador son positivos. Observen que no me interesa qué pasa fuera de este intervalo. Bien, y además es continua porque es una racional cuyo denominador no se anula nunca. Por lo tanto, sabemos que es continua. Nos faltaría verificar que es decreciente. Para eso, en este caso, lo que hacemos es analizamos la derivada. Al derivar, vemos que en el intervalo x mayor que 1, el denominador es siempre positivo y el numerador es siempre negativo. Por lo tanto, la derivada en el intervalo 1 infinito es negativa y por lo tanto la función es decreciente, con lo cual se satisfacen las tres hipótesis de nuestro teorema. Entonces, planteamos la integral impropia, en este caso el autor ha multiplicado y dividido por 2 para poder aplicar sustitución directamente.
aplicamos sustitución en esta integral. Observen que la integral entre 1 e infinito de la función la hemos expresado como el límite para b tendiendo a infinito de la integral entre 1 y b de la función. ¿Bien? De esta forma se resuelve la integral impropia. Eso lo deberían tener presente de cálculo 1. Muy bien. Buscamos la antiderivada de la función, que en este caso es logaritmo natural de x cuadrado más 1, en el intervalo 1b. Sustituimos y vemos que al hacer b tender a infinito, este logaritmo tiende a infinito. Bien, entonces como la integral diverge, sabemos que la serie también tiene que diverger. Bien, y ahora vemos un poco de series P y serie armónicas. Definimos serie P a cualquier serie que respete esta forma. O sea, una serie P es una serie de la forma suma desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n a la P, donde P es un número real positivo y es fijo. ¿Bien? En el caso particular que P sea igual a 1, definimos lo que llamamos la serie armónica, que es suma desde n igual 1 hasta infinito de 1 sobre n. Bien, y acá tenemos definida lo que es una armónica general, suma desde n igual 1 hasta infinito, perfecto, de 1 sobre a por n más b. Esta es la armónica general. Y lo que queremos ver ahora es para qué valores de P la serie P converge y para qué valor de P la serie diverge. Y para eso lo que vamos a utilizar es el criterio de la integral que acabamos de ver. Bien, entonces tenemos una serie P, suma desde n igual 1 hasta infinito, de 1 sobre n a la P. Entonces, esta serie converge si P es estrictamente mayor que 1, y esta serie diverge si P varía entre 0 y 1, incluyendo al 1. Bien, entonces, la demostración que vamos a ver a continuación no está hecha en el libro, así que yo se las agregué acá en la clase. Vamos a aplicar el criterio de la integral, por lo tanto, cada a sub n de nuestra serie, que es la forma 1 sobre n a la p, lo asociamos con la función 1 sobre x a la p. Bien, para poder aplicar el criterio de la integral tenemos que probar tres cosas: que esta función es positiva, continua y decreciente en el intervalo 1 infinito. Bien, que esta función es positiva es claro, el p está fijo, y como x en el intervalo 1 infinito es positivo, el cociente este es positivo, y además, como x nunca se anula, este cociente es siempre continuo. Bien, ahora analizamos la derivada y vemos que la derivada para cualquier x mayor o igual que 1 es siempre negativa, por lo tanto la función es siempre decreciente en el intervalo 1 infinito. Por lo tanto, para estudiar la convergencia de la serie P, podemos analizar la convergencia de esta integral impropia. Bien, entonces, tenemos nuestra integral impropia y recuerden que esta integral impropia se calcula como el límite, en este caso, para a tendiendo a más infinito, de la integral entre 1 y a de 1 sobre x a la p diferencial x. Y en este caso hay que dividir la integral, o sea, hay que estudiar la integral por separado, ya sea p igual a 1 o p distinto de 1. En el caso de que p sea igual a 1, consideramos la integral entre 1 e infinito de 1 sobre x diferencial x. Tomamos el límite para a tendiendo a infinito, por definición, de la integral entre 1 y a de 1 sobre x diferencial x. Bien, integro la antiderivada de 1 sobre x, es logaritmo natural de x, evaluado en el intervalo 1a. Esto es igual al límite para a tendiendo a infinito del logaritmo natural de a. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural de 1 es 0. Bien, y este logaritmo tiende a infinito cuando a tiende a infinito. Por lo tanto, si p es igual a 1, la integral impropia diverge y por lo tanto la serie armónica, que es una serie p con p igual a 1, diverge. Y ahora tomamos p positivo, pero distinto de 1. Bien, entonces planteamos nuevamente la integral impropia, como vemos en este caso. Y en definitiva, lo que tengo que calcular es el límite para a tendiendo a infinito de la integral entre 1 y a de x a la menos p diferencial de x. Recuerden que 1 sobre x a la p lo podemos estudiar como x a la menos p, para simplificar la integral. Buscamos la antiderivada. Bien, recuerden que para integrar esto al exponente hay que sumarle 1 y dividir por el resultado, por lo tanto, sumo 1 y divido por el resultado, y por lo tanto, al evaluar en los extremos de integración, obtengo este límite. Bien,
menos 1 sobre 1 menos P es constante respecto de A. Por lo tanto, solamente tengo que analizar este sumando en el límite. Entonces, tengo dos posibilidades. Que P sea menor que 1, en cuyo caso 1 menos P es positivo, y si 1 menos P es positivo, al hacer A tender a infinito, este sumando tiende a infinito, y por lo tanto toda la diferencia tiende a infinito. Por lo tanto, si P es menor que 1, la integral impropia diverge y por lo tanto la serie diverge. Ahora, si P es mayor que 1, 1 menos P es negativo. Y por lo tanto, este exponente que tenemos acá es negativo, con lo cual, si A tiende a infinito, este sumando tiende a 0 y por lo tanto el límite tiende a 1 sobre 1 menos P, que por ser 1 menos P negativo, este cociente multiplicado por menos 1 es positivo. Bien, por lo tanto, si P es estrictamente positivo y menor o igual que 1, la integral diverge, y si P es estrictamente mayor que 1, la integral impropia converge y además converge a este valor positivo. Ahora, esto lo que nos asegura es que si P varía entre 0 y 1, la serie P diverge, y si P es estrictamente mayor que 1, la serie P converge. Que esta integral impropia converja a este valor no quiere decir que la suma de la serie converja a este valor. ¿Está claro? Este valor no tiene relación con la suma de la serie. Eso ténganlo presente. Muy bien. Entonces, ahora veamos estas dos series que son importantes y las vamos a utilizar un montón de veces. Queremos ver qué pasa con la serie armónica y con la serie P cuando P es igual a 2. Bien, en el caso de la serie armónica es una serie P con P igual a 1, por lo tanto ya podemos asegurar que la serie diverge, y la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n al cuadrado es una serie P con P igual a 2. Como 2 es mayor que 1, sabemos por el criterio de la integral que esta serie converge. Bien, y con eso terminaríamos la clase de criterio de la integral y series P.